La decisión de documentar este tema nació por la importancia que tiene la libertad de prensa sobre la democracia. El daño que esta violencia a los periodistas han perjudicado a la nación, la producción y la circulación de información en el ámbito público y el desarrollo de la vida social. Soy Steven Franco y junto a Cristian Perilla, Santiago Galvis, Joan López y Luis Carlos Martínez estaremos informándoles a ustedes la violencia del periodismo en Colombia en el año de 1996 a 2005. ¿Colombia siempre ha tenido esa violencia contra los periodistas? Por muchos años Colombia ocupó el primer lugar en violencia contra los periodistas. Actualmente sigue siendo violento en promedio de 4 periodistas muertos por año. Es decir, se sigue maltratando un derecho consagrado en el artículo constitucional 20 titulado La libertad de expresión, que junto con el 73 ampara la actividad periodística. Lo peor es que el 98% de las cifras de asesinatos quedan impunes o prescriben. Desde 1977 al 2015 fueron 184 periodistas asesinados, según la Fundación para la Libertad de Prensa, y solo 4 casos han sido procesados. O sea, que el mensaje era: maten periodistas que no pasa nada. Los periodistas son amenazados, agredidos, censurados, declarados como objetivo militar, despedidos, destruyen su material, encarcelados, presionados, secuestrados, torturados, vinculados con la guerrilla y obligados a salir del país. Y no pasa nada. Y para ser honestos, no solo perseguidos por narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros, sino también por agentes corruptos del Estado, quienes por medio de amenazas y balas han intentado silenciarnos como periodistas. Y así sea, con las uñas, continúa. Veamos. Que Colombia es una de las naciones más peligrosas para ejercer el oficio del periodismo. ¿Por qué estas persecuciones a los periodistas? ¿Cuál es la causa? Podemos decir que es por 2 hechos fundamentales: el denunciar hechos de corrupción y alertar sobre el peligro en diferentes mafias. Esto ellos lo dicen al pueblo entero, con voz fuerte, una verdad que quieren ocultar, una voz que quieren enmudecer. El primer periodista asesinado fue en Cúcuta a golpes por 2 policías que después fueron dejados libres. El periodista fue Carlos Ramírez París, el 11 de diciembre de 1977. Este año inicia la persecución a los periodistas. De 1977 a nuestros días, son muchos los hechos violentos que ha sufrido el país, pero aquí lo dividiremos en 4 periodos para la claridad de todos ustedes. El primer periodo es la preparación de la violencia, de 1977 a 1985. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes en este periodo contra el periodismo? Fueron asesinados 18 periodistas, violencia originada fundamentalmente de la corrupción política y del narcotráfico, todo enmarcado por la Guerra Fría. Es por esto que la actividad periodística preocupaba a sectores del Estado, en especial al gobierno, fuerzas militares y organismos de seguridad. Uno de los hechos que más se recuerda fue el 11 de noviembre, que explota una bomba en la casa de Enrique Santos Calderón, quien era director de la revista Alternativa. Nuestro segundo periodo lo llamaremos el ascenso de la violencia narcotraficante, que va desde 1986 hasta 1995. Santiago, en este segundo periodo, ¿cómo se manifiesta la violencia contra la libertad de expresión? Fueron asesinados 62 periodistas por el narcotráfico y el paramilitarismo, que van tomados de la mano en el conflicto armado. Por el narcotráfico se dieron ataques a líderes de opinión, porque abogaban por la extradición hacia Estados Unidos y exponían el auge de este negocio. Se dio la arremetida del cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar, quien atacó el diario El Espectador, con el asesinato de su director Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986, y la bomba en la sede de Bogotá en septiembre de 1981, y otros periodistas en diferentes zonas del país. Recordemos. 2 de septiembre, a las 6:43 de la mañana, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá. Por fortuna, la detonación no causó víctimas mortales, pero sí 73 personas heridas y serios destrozos en varias edificaciones a la redonda. La sede del Espectador salió muy afectada, pero aún así el periódico circuló al día siguiente con el titular: "Seguimos adelante". El Espectador no declinó en sus informaciones editoriales contra Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces. Por eso, el Cartel de Medellín sostuvo su ofensiva criminal contra el periódico. 10 de octubre. En 2 sitios alternos de Medellín fueron asesinados Marta Luz López y Miguel Soler, gerentes administrativo y de circulación del diario El Espectador en la capital antioqueña. Marta fue acribillada a mediodía por 2 hombres que le dispararon cuando se disponía a salir de su residencia, en el sector del Poblado.
Miguel Soler murió a manos de 2 sicarios cuando se dirigía a las oficinas del periódico después de conocer la noticia de la muerte de la gerente administrativa. 16 de octubre. En un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita explotó frente a las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Murieron un vigilante, un ayudante de rotativa, otro empleado de impresión y un transeúnte. Con una edición de 20 páginas y bajo el título Duelo y Destrucción, los directivos y periodistas de Vanguardia Liberal decidieron circular al día siguiente con un mensaje de resistencia. El tercer periodo es el de los actores armados ilegales, que va desde 1996 hasta 2005. Es un periodo donde la violencia disminuye contra el periodismo, pero no desapareció. ¿Qué hechos marcan este periodo? En 10 años fueron asesinados 58 periodistas, la mayoría en radios locales por aumento de acciones paramilitares y guerrilla. Recordemos que se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia y los grupos paramilitares se extendieron por todo el país a punta de masacres, sobre todo en regiones en las que existían proyectos periodísticos para generar terror entre sus colegas de oficio y en la comunidad. La guerrilla entre 1997 y 1998 secuestraron 24 periodistas. En el 2002 hizo 112 agresiones entre amenazas, secuestros y atentados. En el 2004 el ELN y las FARC realizan 11 secuestros. Santiago, por favor cuéntanos, ¿cuál era el propósito de la guerrilla con estos actos tan violentos? De reorientar la cobertura informativa de acuerdo a sus intereses. Algunos temas salen del debate público. Todos saben lo que está sucediendo, pero nadie dice nada, y el silencio empieza a vencer la palabra. Es en este periodo donde ocurre una de las muertes más dolorosas para el país, la del comediante y periodista Jaime Garzón. El 13 de agosto de 1999, hecho calificado como un crimen de Estado según el fiscal Iván Lombana, donde los más involucrados son agentes del gobierno, como el general Rito Alejo, el coronel Jorge Plazas y el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fueron los cerebros del crimen, junto con su jefe paramilitar, Carlos Castaño. Esta investigación fue desviada por miembros de la fuerza pública, entre ellos el general Mauricio Santoyo. Veamos algunos cortos de este doloroso día. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia, así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Jaime Garzón! ¡En el corazón! ¡Jaime Garzón! ¡Jaime Garzón! ¡En el corazón! Por decir siempre la verdad, por eso lo mataron. Nuestro último periodo es el de los ascensos y descensos en la violencia, y va desde 2006 a 2016. Cristian, ¿se podría considerar este periodo como el menos violento contra los periodistas? ¿Y actualmente desapareció esta violencia? No, actualmente Colombia es considerado el país más violento para esta carrera. En este periodo ocurrieron 14 asesinatos de periodistas y Colombia salió de la lista negra como el país más violento contra los periodistas, pero aumentó la autocensura y las otras agresiones contra la libertad de prensa. Lo que ayudó a disminuir esta violencia fue la desmovilización de la AUC. Las creaciones de la Organización de la Defensa de los Derechos de los Periodistas y el apoyo de la ONG. Sin embargo, la autocensura y agresiones como la del presidente Uribe dan duros cuestionamientos contra periodistas que derivaron en amenazas como lo ocurrido con Gonzalo Guillén, donde el mandatario lo señaló por una carrera periodística a la infamia y a la mentira, con calificaciones de mentiroso y miserable. A Gonzalo le tocó abandonar Colombia por amenazas contra su vida. Hemos visto una constante que atraviesa todos los momentos del conflicto interno en Colombia. Y los periodistas lo gritan en una sola voz: corrupción. Y esta verdad y entrega a su profesión es lo que le ha costado la vida a nuestros periodistas, y su silencio vence las palabras.